El capitán de la policía criminal estaba a punto de capturar a un asesino, cuando de repente, el frío cañón de un arma se apoyó contra su cabeza. El criminal no dudó y lanzó un ataque feroz. En medio del forcejeo, la pistola del capitán cayó al suelo. Aún así, como uno de los mejores agentes del equipo, el capitán mantuvo la calma y buscó el momento perfecto para contraatacar. Justo cuando intentaba agacharse para recuperar su arma, el brutal líder criminal levantó una caja y la lanzó con toda su fuerza. El golpe lo dejó aturdido. Pero aún así logró sujetar su pistola con firmeza. Ambos sabían una cosa. Quien controlara el arma, sobreviviría. El capitán intentó apuntar. Pero el criminal le bloqueó el brazo. Sin perder tiempo, el capitán reaccionó con una llave de combate, intentando inmovilizarlo por el cuello. Pero el enemigo era increíblemente fuerte. Se liberó con violencia y contraatacó. El impacto agravó las heridas del capitán. Y la pistola volvió a caer al suelo. Aprovechando la oportunidad, el asesino tomó el arma y apuntó directo a su cabeza. Justo en ese momento crítico, el subcapitán apareció como un salvador. Un disparo certero impactó en el brazo del criminal. Aterrorizado, el asesino huyó desesperadamente. Pero no logró escapar del cerco policial. Apenas salieron del peligro, la policía recibió información urgente. El asesino se escondía en un garaje. Y había secuestrado a una agente, metiéndola en el maletero de un auto. Cuando el criminal intentaba escapar, el capitán se plantó directamente frente al vehículo. La escena fue tan inesperada que el asesino entró en pánico. Y pisó el acelerador para atropellarlo. El capitán reaccionó al instante, cargando su arma y apuntando con precisión. El criminal, muerto de miedo, giró bruscamente el volante. Y terminó chocando contra otro auto. Pero cuando los agentes rodearon el vehículo, ya estaba vacío. El capitán dedujo que no podía haber ido lejos. Y ordenó una búsqueda total. Mientras tanto, el asesino cargaba a la agente secuestrada. Y se internaba en una zona en construcción. La policía llegó rápidamente y lo rodeó. Desesperado, el criminal tomó a la agente como rehén. Y gritó amenazante. El capitán, manteniendo la calma, dejó una maleta con 2 millones en el suelo. El dinero está aquí, pero todos tus hombres ya están acabados. ¿De verdad crees que saldrás vivo con esto? Nadie se dio cuenta de algo crucial. Un cómplice observaba todo desde los conductos de ventilación. En ese momento de máxima tensión, el capitán utilizó una estrategia psicológica. Tus compañeros ya fueron capturados o eliminados. Hoy no tiene salida. El asesino. La policía recibió información confiable sobre el paradero de un asesino, y sin dudarlo, irrumpieron en el lugar. Pero en cuanto entraron, todos se quedaron paralizados. Lo que tenían delante no era un simple asesino. Era un grupo de narcotraficantes fuertemente armados. Ambos bandos se miraron fijamente. El ambiente se volvió denso, cargado de tensión y muerte. Todos sostenían sus armas. Nadie se atrevía a disparar primero. Los policías eran solo agentes criminales comunes. No un equipo táctico especializado. El capitán sintió un sudor frío recorrer su espalda. Los narcotraficantes tampoco esperaban encontrarse con la policía, estaban igual de nerviosos. El silencio era absoluto. Hasta que, de repente, uno de los criminales retrocedió y volcó una mesa sin querer. Símbolo de choque, la batalla estalló al instante. El fuego enemigo fue brutal. Las ametralladoras comenzaron a rugir sin piedad. Los policías quedaron completamente reprimidos, obligados a esconderse tras cajas de madera. Apenas podían resistir. Las balas caían como lluvia. El jefe criminal sostenía una ametralladora con munición perforante. Las cajas no servían de nada. Chispas volaban por todo el almacén. El ruido de los disparos ensordecía. Algunos narcotraficantes cayeron abatidos. Y eso desató la furia del jefe. Con los ojos llenos de rabia, comenzó a disparar sin control. Las balas atravesaban todo. Varios policías cayeron heridos, otros murieron en el acto. El capitán vio como uno de sus compañeros recibía un disparo en el cuello. La sangre brotaba sin parar. Intentó arrastrarlo a un lugar seguro.
pero ya era demasiado tarde. Había muerto. El dolor y la culpa lo golpearon con fuerza. Desesperado, golpeó su cabeza contra un barril metálico. En ese momento entendió la verdad. Todo había sido una trampa. En cuestión de minutos, la unidad entera quedó devastada. Cuerpos tendidos por todas partes. Y entonces, el verdadero responsable apareció. A medida que avanzaba la investigación, el detective Chin encontró algo impactante en la computadora del esposo. Un testamento. En él, el hombre declaraba que, tras su muerte, donaría toda su fortuna a la sociedad, sin dejarle absolutamente nada a su propio hijo. Esto encendió las sospechas. Profundizando más, descubrieron la verdad. La mujer tenía una relación extramarital con un médico. Y el niño en realidad no era hijo del esposo, sino fruto de esa relación. Cuando el hombre descubrió la verdad, comenzó a maltratarla constantemente. Sus suegros también la humillaban sin descanso. El resentimiento creció con el tiempo, hasta explotar. Esa noche, durante una fuerte discusión, el esposo la estrangulaba. Y en medio del forcejeo, ella lo mató accidentalmente. Al salir de la habitación, su suegra la vio. Para evitar ser descubierta, la apuñaló sin dudar. Los criminales irrumpieron violentamente en la casa. Sin darle oportunidad de reaccionar, atacaron al hombre con un cuchillo y lo asesinaron en el acto. Luego, el asesino se dirigió silenciosamente al dormitorio. La anciana no tuvo tiempo de reaccionar, recibió múltiples puñaladas hasta morir. El ruido alertó al abuelo, quien corrió a ver qué ocurría. Pero el asesino se abalanzó sobre él y lo atacó brutalmente, también murió en el lugar. Después, el criminal fijó su objetivo en la dueña de la casa. Intentó atacarla, pero ella resistió. Ambos lucharon con intensidad. Durante el forcejeo, rompieron un jarrón. La mujer, herida, pisó los vidrios rotos y corrió hacia la ventana. Y en un acto desesperado, se lanzó al vacío. Cayó desde un piso alto, muriendo en el acto. Poco después, la policía llegó al lugar. Una familia de 4 había sido completamente exterminada. Solo el hijo sobrevivió, porque estaba en la escuela participando en una actividad. El equipo liderado por el detective investigó cuidadosamente la escena. Pero algo era extraño. No había huellas. No había rastros. Las cámaras de seguridad no captaron a ningún sospechoso. Era como si el asesino hubiera desaparecido sin dejar rastro. A medida que avanzaba la investigación, el detective Chin encontró algo impactante en la computadora del esposo. Un testamento. En él, el hombre declaraba que, tras su muerte, donaría toda su fortuna a la sociedad, sin dejarle absolutamente nada a su propio hijo. Esto encendió las sospechas. Profundizando más, descubrieron la verdad. La mujer tenía una relación extramarital con un médico. Y el niño en realidad no era hijo del esposo, sino fruto de esa relación. Cuando el hombre descubrió la verdad, comenzó a maltratarla constantemente. Sus suegros también la humillaban sin descanso. El resentimiento creció con el tiempo, hasta explotar. Esa noche, durante una fuerte discusión, el esposo la estrangulaba. Y en medio del forcejeo, ella lo mató accidentalmente. Al salir de la habitación, su suegra la vio. Para evitar ser descubierta, la apuñaló sin dudar. El suegro, al escuchar el ruido, salió a ver qué pasaba. Y también fue asesinado. Cuando todo terminó, la mujer pensó en llamar a la policía. Pero al ver la foto de su hijo, cambió de idea. Decidió encubrirlo todo. Un niño pequeño salió corriendo hacia el centro de la calle para recoger su carrito de juguete. En ese momento, un automóvil se acercaba a toda velocidad. En una fracción de segundo, un trabajador de limpieza reaccionó sin dudarlo y corrió hacia el niño. Era de noche, la carretera estaba resbalosa por la lluvia reciente, y la conductora no se percató de lo que ocurría delante. El hombre empujó al niño con todas sus fuerzas para salvarlo. Pero fue embestido violentamente. El impacto lo lanzó a varios metros, mientras el coche se estrellaba contra una zona verde y finalmente se detenía. El trabajador aún tenía un hilo de vida. Intentó levantarse, temblando, luchando. Pero sus heridas eran demasiado graves. Finalmente, cayó al suelo sin poder resistir más. El niño, completamente aterrado, no dejaba de gritar. «¡Mamá!
Mamá. Mamá. Una y otra vez, desesperado. Cuando la madre vio la escena, corrió, tomó al niño y el juguete. Y se encerró en la casa sin mirar atrás. Mientras tanto, la conductora, presa del pánico, vio al hombre tirado en el suelo. Pero en lugar de ayudar, decidió huir rápidamente del lugar. Poco después, el padre del niño salió y vio al hombre tendido. Se acercó apresuradamente. Señor. Señor. No hubo respuesta. Al tocarlo, notó que aún respiraba débilmente. Pero él y su esposa intercambiaron miradas y guardaron silencio. Vámonos, dijeron. Ambos regresaron rápidamente al interior y cerraron el negocio como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, la policía recibió el reporte de un homicidio. El jefe de la policía criminal llegó al lugar junto a su equipo. Tras examinar la escena, concluyeron que se trataba de un caso de atropello con fuga. En el suelo encontraron una pista clave. Una rueda de un carrito de juguete. Siguiendo la investigación, no muy lejos del lugar, descubrieron un automóvil abandonado que parecía ser el vehículo implicado. Al revisar los datos, pensaron que se trataba de un conductor ebrio que había huido. Intentaron llamar al dueño del coche. Pero el teléfono estaba dentro del maletero. Dentro del vehículo había también una gran cantidad de dinero, 200.000 en efectivo. Algo no cuadraba. Pero lo más impactante estaba por venir. Cuando abrieron el maletero, quedaron completamente paralizados. Dentro, había el cuerpo de un hombre. Este descubrimiento volvió el caso mucho más misterioso. ¿Quién era ese cadáver? ¿Y qué relación tenía con el atropello? Sin denuncias, un trabajador de limpieza urbana empujó con todas sus fuerzas a un niño pequeño para salvarlo, pero no imaginó que el automóvil vendría directo hacia él. El impacto fue brutal. El hombre salió despedido varios metros. La fuerza del choque le provocó hemorragias por todos los orificios y múltiples fracturas en todo el cuerpo. Y lo más indignante. La conductora no se detuvo ni un segundo. Aceleró y huyó del lugar. Pero nadie esperaba lo que vendría después. El niño que fue salvado era el hijo de una pareja que tenía un pequeño negocio justo al lado de la calle. Ambos vieron toda la escena con sus propios ojos. Sin embargo, la mujer no corrió a ayudar. En lugar de eso, tomó a su hijo y regresó rápidamente al local. El hombre salió, gritó un par de veces, y al notar que el herido aún tenía signos de vida. No llamó a emergencias. No intentó ayudar. Simplemente cerró la puerta, bajó la reja, y se escondió. Desde adentro, observaban en silencio cómo su salvador agonizaba en la fría calle. Cuando la policía recibió el aviso, inició la investigación de inmediato. Pero en la escena había muy pocas pistas. El caso quedó estancado. Hasta que encontraron un objeto clave, la rueda de un carrito de juguete. Los agentes localizaron la tienda cercana. La pareja estaba nerviosa, evitaba las miradas y respondía con evasivas. Era evidente que ocultaban algo. En medio del estancamiento, el jefe de policía tuvo una corazonada. El carrito del niño coincidía con la rueda encontrada en la escena. Al compararlos, encajaban perfectamente. Ante la evidencia, la pareja no pudo seguir ocultándolo y finalmente confesó todo lo ocurrido aquella noche. La víctima. Una mujer llamada Xiu Fang, quien había arriesgado su vida para salvar a un niño. Pero el caso dio un giro inesperado. La conductora responsable no era una persona cualquiera. Era una artista famosa. Siguiendo las pistas, la policía encontró el vehículo implicado. Dentro había 200.000 en efectivo, algo totalmente extraño. Intentaron contactar al dueño del auto. Pero en ese momento, un teléfono comenzó a sonar desde el maletero. Cuando lo abrieron, quedaron paralizados. Dentro había el cuerpo sin vida de un hombre. Era el representante del vehículo, Yao Yong. La investigación continuó en su casa, donde encontraron una impactante verdad. Ocultaba una gran cantidad de fotos íntimas y comprometedoras de varias artistas que utilizaba para chantajearlas. Entre ellas, la más afectada. La famosa artista Li. La noche del accidente, ambos discutieron violentamente dentro del coche. La pelea escaló hasta volverse física. En medio del caos. Ella lo empujó. Él cayó y golpeó su cabeza, muriendo en el acto.
El capitán de la policía criminal estaba investigando el caso cuando de repente descubrió algo extraño. Un neumático, que parecía estar en buen estado, había sido cortado deliberadamente. Esto hizo que el capitán se diera cuenta de inmediato. El asesino probablemente había hecho esto para evitar dejar rastros y así poder deshacerse del cuerpo en el agua. Sin perder tiempo, ordenó registrar el río cercano. Y tal como sospechaba, lo que encontraron fue escalofriante. Sacaron del agua el cuerpo de una mujer envuelto en plástico. La víctima estaba atada firmemente a una bicicleta con cadenas. Todo su cuerpo estaba cubierto de heridas de látigo, una escena imposible de soportar. El forense, tras examinar el cadáver, descubrió que la joven tenía una gran cantidad de alucinógenos en su organismo. Pero lo más perturbador fue que encontraron un pelo de perro amarillo en su cuerpo. Siguiendo esa pista, la policía halló río arriba el cadáver de un perro amarillo que había sido brutalmente descuartizado. Primero el perro, luego la mujer. Todo indicaba un asesinato con un perturbador ritual enfermizo. Además, en el río también encontraron una mochila. Gracias a esto, lograron identificar a la víctima. Se llamaba San Hingwen, tenía solo 21 años y era estudiante en prácticas de enfermería. El capitán llevó de inmediato a su equipo al apartamento donde vivía la joven. Pero al entrar, quedaron completamente impactados. El lugar estaba lleno de instrumentos de tortura. Las paredes estaban manchadas de sangre. Era evidente que la víctima había sufrido un infierno antes de morir. En el lugar, los técnicos lograron recoger varias huellas dactilares en puertas, muebles y rincones del apartamento. Tras analizarlas en el sistema, una coincidencia apareció de inmediato. Pertenecían a un hombre con antecedentes por consumo de drogas llamado Fenka. La policía comenzó a buscarlo, pero descubrieron que llevaba más de 2 años desaparecido. El equipo se dirigió rápidamente a su antiguo apartamento. Al abrir la puerta, un olor a humedad y abandono los golpeó de frente. El lugar estaba completamente vacío, cubierto de polvo, claramente desocupado desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, sobre una vieja mesa encontraron algo curioso. Una caja de galletas wafer completamente enmohecida. Parecía que al sospechoso le gustaban mucho esas galletas. Y que se había ido con tanta prisa que las dejó atrás. Decididos a no dejar pasar ningún detalle, los investigadores compraron todas las marcas y sabores de ese tipo de galletas disponibles en el mercado. Compararon una por una. Hasta que finalmente encontraron la que coincidía exactamente con los restos hallados en la escena. Con esta pista, comenzaron a investigar las tiendas cercanas. Al entrar en una pequeña tienda, el capitán notó algo extraño. Faltaban 2 filas completas de esas galletas en el estante. Eso le dio una nueva esperanza. El dueño explicó que hace poco alguien había comprado todo el stock. Al principio dudó en hablar, pero al ver la identificación policial, terminó confesando. Había sido un... Cuando la chica abrió la puerta, en ese mismo instante alguien le tapó la boca y la nariz por la fuerza. El jefe de la policía criminal ya tenía información confiable, el asesino se escondía en ese lugar. De inmediato, el capitán mostró su identificación y le dijo a la chica. Responde solo sintiendo o negando, ¿hay alguien adentro? ¿Está armado? Al saber que el asesino estaba solo y sin armas, el capitán tomó la llave y abrió la puerta con cuidado. Pero en el momento en que entró, se quedó completamente impactado. Sobre la mesa había de todo, objetos extraños, sustancias y evidencias perturbadoras. El asesino estaba recostado junto a la ventana, completamente relajado, como si nada. Y cuando escuchó que era la policía, ni siquiera se inmutó. Ese hombre era extremadamente cruel. Había acabado con la vida de varias jóvenes, incluso ni a un perro le había perdonado la vida. Ante la captura, levantó las manos como si fuera a rendirse. Pero en el momento en que el capitán se acercó, el asesino lanzó polvo blanco directo a sus ojos. En segundos, el capitán quedó cegado. Aún así, siguió por instinto y comenzó a pelear cuerpo a cuerpo con el asesino. El criminal intentó arrebatarle el arma. Era fuerte, brutal, y no dudaba en matar. Se desató una lucha violenta. Finalmente, el capitán logró someterlo, pero cuando intentó disparar, el asesino esquivó el ataque. Con gran rapidez, el criminal hizo un movimiento y lanzó al capitán contra el suelo con una llave. Intentó quitarle el arma, pero el capitán reaccionó y con una tijera de piernas logró expulsar el cargador.
Al ver que no podía vencerlo, el asesino salió corriendo. Pero el capitán no pensaba dejarlo escapar. La persecución comenzó. El capitán estaba seguro, el asesino había entrado a una fábrica química. Justo cuando estaban por entrar, la madre del asesino gritó en dirección contraria. «Está por allá». Pero era una trampa. En cuanto los policías reaccionaron, la mujer ya había cerrado la puerta con llave. Nadie imaginaba que ese asesino era su propio hijo. Y ese día, ella había tomado una decisión. «Hijo, vine a acompañarte hasta el final», dijo con dolor. En ese momento, el capitán llegó al lugar. Pero el asesino reaccionó de inmediato, tomó a su madre como rehén y puso un cuchillo en su cuello. «Si se acercan, la mato. No me importa morir, me los llevo conmigo». La tensión era total. Nadie podía moverse. Pero entonces, la madre hizo algo inesperado. Sentía que había fallado como madre. Que su propio hijo se había convertido en un monstruo. Y en un acto desesperado, se lanzó hacia el cuchillo. La sangre brotó al instante. El capitán corrió para intentar detener la hemorragia, mientras otro policía perseguía al asesino. El criminal ya no tenía salida. El joven policía le apuntó con el arma y avanzó paso a paso. Desesperado, el asesino saltó sobre una tubería para escapar. Pero su destino ya estaba sellado. Resbaló y cayó directamente en un tanque de ácido. El lugar se llenó de gritos desgarradores. El ácido comenzó a consumir su cuerpo, quemando piel y carne en segundos. El asesino gritaba, se retorcía. Pero ya era demasiado tarde. Finalmente, pagó el precio por todos sus crímenes. Un final brutal, para una vida aún más cruel. El asesino, buscando vengarse del jefe de la policía criminal que lo había arrestado, aprovechó un descuido del personal de vigilancia. De un tirón se arrancó la aguja del suero, empujó suavemente la puerta de la habitación y avanzó paso a paso hacia el oficial. Era un criminal despiadado, con varias vidas en su conciencia. Debido a graves quemaduras en todo su cuerpo, estaba hospitalizado en el mismo lugar que el jefe policial. En ese momento, la oficial encargada de vigilarlo había salido a buscar medicamentos, completamente ajena al peligro que se acercaba. El asesino miró al jefe, que estaba inconsciente, con una mirada llena de odio. Sin dudarlo, le apretó el cuello con fuerza. La atmósfera en la habitación se volvió tensa al instante. A medida que la presión aumentaba, el respirador comenzó a emitir una alarma aguda. El jefe, atrapado en un estado de semi-inconsciencia, revivía en su mente escenas de enfrentamientos con criminales. Su respiración se volvía cada vez más débil. Justo en el momento en que su vida pendía de un hilo, la oficial regresó. Al abrir la puerta, quedó completamente paralizada por la escena. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante y agarró al asesino. Ambos comenzaron a forcejear violentamente. Pero ella solo era una policía administrativa, sin entrenamiento de combate. Aún así, lo sujetó con todas sus fuerzas, incluso presionando su nariz para intentar reducirlo. Pero el asesino, pese a estar herido, era demasiado fuerte. En un instante, la tomó del cuello y comenzó a asfixiarla. En el momento más crítico, otra joven apareció y, sin dudar, atacó al asesino con un cuchillo. Pero el asesino reaccionó de inmediato. Con un golpe brutal de una barra, derribó a la joven al suelo. El cuchillo salió volando. Luego levantó nuevamente la barra, decidido a acabar con el jefe policial. La oficial, reuniendo sus últimas fuerzas, se lanzó sobre él y recibió el golpe en su propio cuerpo para proteger al jefe. Desesperada, levantó la sábana y arrastró al jefe fuera de la cama, decidida a protegerlo incluso con su vida. En ese momento crítico, un veterano policía que traía comida llegó justo a tiempo. Sin pensarlo, lanzó la caja de comida, golpeando directamente la cabeza del asesino. De inmediato, se abalanzó sobre él y comenzaron a pelear. Sin embargo, debido a su edad, no era rival para el criminal. El asesino aprovechó la oportunidad, recogió el cuchillo del suelo. El jefe de la policía criminal solo cruzó una mirada con el dueño del restaurante y en ese instante sintió que algo no encajaba. Sospechó que ese hombre podría ser el informante interno del caso del tiroteo del 14 de julio. El dueño, al notar la mirada del jefe, comenzó a mostrarse nervioso, con los ojos inquietos, evitando el contacto directo.
Entonces, el jefe decidió tantearlo con una pregunta aparentemente casual. No entiendo cómo se filtró la hora de nuestra operación. Si hay un infiltrado. El dueño respondió rápidamente. Imposible. Los hombres del equipo de Siwan son todos leales, quizás fue algún agente encubierto. Esa frase encendió una alarma en la mente del jefe. Recordó lo que un compañero le había dicho antes, había un agente encubierto que actuaría de forma específica para evitar ser herido. Pero ese detalle, solo lo conocían 2 personas. ¿Un encubierto? ¿Cómo sabes eso? Preguntó el jefe, ahora completamente alerta. El dueño se dio cuenta de que había hablado de más. Y en ese instante entendió que su identidad había sido descubierta. Sin perder tiempo, se dirigió a la cocina con la intención de eliminar al jefe. Justo cuando el jefe estaba distraído en sus pensamientos. El dueño salió de repente con un cuchillo y lo atacó sin piedad. Pero el jefe era rápido. Ágil. Preciso. Bloqueó el ataque y comenzó una feroz pelea cuerpo a cuerpo. Aquel hombre, que aparentaba ser amable, en realidad escondía una mente cruel y calculadora. Había estado escuchando durante meses las conversaciones de los policías en su restaurante. Y había vendido esa información a los criminales. El jefe, lleno de ira, lo pateó con fuerza, lanzándolo al suelo. Cuando el traidor intentó tomar nuevamente el cuchillo, el jefe lo desarmó de una patada y comenzó a golpearlo sin piedad. Su rostro quedó cubierto de sangre. El odio del jefe era profundo. Por culpa de ese hombre, sus compañeros habían caído en una emboscada durante el caso 714. De los 7 policías, solo él había sobrevivido. Todos los demás, murieron. La verdad era aún más oscura. El hijo del dueño del restaurante tenía enormes deudas de juego y había sido secuestrado por el jefe criminal. La única forma de salvarlo era pagando, o entregando información. Y así fue como traicionó a los policías. El día anterior al operativo, el dueño escuchó sin querer la hora exacta del plan. Y esa misma noche, envió la información. El resultado, una trampa mortal. El jefe, consumido por la rabia, sacó las esposas para arrestarlo. Pero en ese momento, una vieja herida en su cabeza le provocó un fuerte dolor. Todo se volvió oscuro. Aprovechando la oportunidad, el traidor tomó una botella y lo golpeó brutalmente en la cabeza. La sangre comenzó a correr. Pero entonces, el jefe recordó los rostros de sus compañeros antes de morir. Y algo dentro de él explotó. Se levantó. Lucharon nuevamente con toda su fuerza. El traidor, desesperado, lo lanzó contra el suelo, creyendo que había ganado. Pero en ese instante, el jefe ya había colocado las esposas en sus manos. El traidor, furioso, intentó buscar la llave. Pero no la tenía. El jefe aprovechó el momento, reunió toda su fuerza. Y ejecutó un perfecto lanzamiento por encima del hombro, dejándolo completamente fuera de combate. El traidor ya